Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi cocina y a otro de mis videos. Y hoy vamos a hacer algo muy fácil que me pidieron en las redes. Uno de los seguidores en mi canal de YouTube me dijo que si podía enseñarlos a hacer yogur. Yogur es la cosa más fácil del mundo. Es puro mito eso de que el yogur es difícil de hacer. Es muy fácil de hacer, simplemente agarrar leche y coagularla naturalmente. Bien sea con cultivos lácticos, con yogur que compran en el supermercado, cualquier tipo de yogur sirve. En este caso yo voy a utilizar cultivo mesofílico, porque tengo aquí cultivo mesofílico. Puedo también utilizar el suero, pero bueno, ya le vamos a dar los detalles más adelante. Entonces bueno, por ahora vamos a empezar con el paso número 1, que es vertir la leche. Como ven, aquí tenemos la leche. Esta leche es común y silvestre, puede ser leche homogenizada, puede ser leche, yo no diría leche de larga duración, UHT, porque la leche UHT tiene todas las proteínas desnaturalizadas, no sirve. Pero cualquier tipo de leche sirve, puede ser leche homogenizada o no homogenizada. En este caso utilicé la más barata, que es la marca Value, que vale $1. Entonces bueno, y es homogenizada. Entonces bueno, vamos a vertir la leche. Ahora vamos a calentar la leche a la temperatura del cultivo. Como en este caso estamos utilizando un cultivo mesofílico, calentamos entre 29 y 35 grados, que es más o menos la temperatura del cultivo. Entonces bueno, vamos a calentar. Ahora vamos a esperar a que la temperatura llegue a entre 29 y 35 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, ya llegó la temperatura a entre 29 y 35 grados. Vamos a ver qué temperatura tenemos. Okay. Prendo mi nuevo termómetro de torquecero y medimos la temperatura. Aquí va marcando 29, 30. Va subiendo. Esta tiene como 32, pues ya la medí una vez. Fíjense, 32.1, .2. Ahí está, entre 29 y 35. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Colocar el cultivo y vamos a dejar reposar la leche hasta que ésta se cuaje naturalmente por efecto del cultivo. Entonces, bueno, vamos a colocarla en un envase como este. Y lo importante es que debemos mantener la temperatura. Y para mantener la temperatura podemos hacerlo de varias formas. Pueden poner unos paños aquí alrededor o podemos poner todo en un baño María. Yo en este caso lo voy a hacer en un baño María. Como es un cultivo mesofílico, si llega a una temperatura por debajo de 29, no quiere decir que el cultivo no se va a seguir reproduciendo. Por eso es que es importante utilizar cultivos mesofílicos en este caso, porque se siguen reproduciendo a temperaturas bajas. Entonces bueno, vamos a colocar la leche. Y ahora vamos a colocar el cultivo. Este es mi cultivo mesofílico. Vamos a dejar que estos se hidraten por unos 5 minutos, revolvemos y lo metemos en el baño de María que vamos a preparar de una vez mientras el cultivo se va hidratando. Entonces bueno, vamos a preparar ahora el baño de María. Como ven, siempre tengo mi desinfectante a la mano. Me coloco, en este caso estoy utilizando una solución de alcohol a 70%. Yo siempre, cada vez que voy a manipular algo, tengo una costumbre de esterilizar mis manos. Entonces bueno, ahora vamos a colocar el agua caliente. Esta agua está bastante caliente. Tiene 40 grados más o menos, 40 y pico. Ahora mi cultivo ya está hidratado. Vamos ahora a proceder a disolverlo, porque ya está hidratado. Vamos a disolver el cultivo en la leche para que se integre bien. Revolvemos el cultivo, como ven.
Y ahora vamos a dejar reposar todo hasta que la leche se cuaje naturalmente. La metemos en el baño de María, correcto, para que ella se cuaje, y ponemos el reto aquí. Y para preservar el calor lo vamos a meter aquí. Entonces lo metemos aquí y tapamos, y lo vamos a dejar por ahorita es de noche aquí, lo vamos a dejar toda la noche para que se vaya acidificando, la bacteria se va a ir reproduciendo, se va a ir alimentando de la lactosa de la leche y va a ir produciendo ácido láctico y va a ir cuajando la leche y va a producir nuestro yogur. Lo ideal es que ella llegue a un pH de 4.0, entre 4.0 y 4.5 es el pH target que debemos tener para el yogur. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, y cuando lo vayan haciendo, ustedes ven cómo va cuajando la leche y van midiendo pH. A lo que llegue a pH 4.0 o 4.5, entre 4.0 y 4.5, ya está lista la acidificación y pueden proceder a refrigerar. Bueno, vamos a esperar y nos vemos en la mañana. Bueno, ya pasaron las 8 horas y vamos a ver ahora cómo quedó el yogur. Vamos a esterilizar las manos primero. Okay. Como siempre, antes de manipular algo hay que esterilizarse las manos, es una buena práctica. Y vamos a ver en nuestra yogurtera o nuestro baño de María, en fin, lo que sea que tengamos. Vamos a ver cómo está todo. Fíjense, está todo como lo dejamos anoche. Vamos a ver ahora cómo está. Y fíjense que ya está bastante sólido, ¿eh? Fíjense cómo está. Está bastante sólido. Okay. Bueno, vamos a chequear el pH, a ver qué pH tiene. Como ven, tiene 4.0. Como ven, este es un yogur que no tiene espesantes, por eso no es tan viscoso. Si le colocamos un poquito de agar o pectina, él se pone más viscoso, pero esto es un producto totalmente natural y la idea es que sea lo más orgánico posible. Por eso no le colocamos los espesantes. Simplemente lo vamos a meter en la nevera y él va a espesar todavía más, simplemente con mantenerlo en frío. Entonces, bueno, como ven, es muy fácil de hacer el yogur. Dependiendo del tipo de bacteria que utilicen, pueden utilizar cultivos termofílicos y hacen yogur griego. Pueden utilizar un yogur del supermercado y se lo colocan a la leche y hacen el mismo proceso. En fin, el cultivo lo escogen ustedes. Pueden utilizar el mismo suero del queso. Pueden utilizar cultivos mesofílicos. En este caso yo utilicé cultivos mesofílicos. Bueno, entonces como pueden ver, hacer yogur es muy fácil. Entonces, si no se han suscrito a mi canal, los invito a hacerlo y nos vemos en el próximo video. Cuídense.